Buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy les vamos a hablar sobre los decretos que declaran o se dictan con fundamento en los estados de excepción y tratados internacionales. Somos el grupo número 5 de práctica constitucional. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre el control constitucional abstracto. Primero vamos a analizar sobre el concepto y la finalidad que tiene este, entendiéndolo como aquel que se ejerce para garantizar la adecuación de las normas que comprenden el ordenamiento jurídico y el contenido de la Constitución. Es decir, que mediante este se garantiza que tanto las normas inferiores como la Constitución, que es la norma suprema de nuestro país, se encuentran en igual lineamiento en cuanto a los derechos y la garantía de los mismos. La principal finalidad que tiene el control abstracto es garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico. Esto se va a dar tanto por razones de forma como por razones de fondo de las leyes y de las normas del ordenamiento jurídico en general en el Ecuador. Cuando se puede definir que la norma es inconstitucional, esta norma va a ser expulsada del ordenamiento jurídico. Dentro de nuestro país, el control abstracto actualmente se encuentra en una crisis en su concepción tradicional, debido a que dentro de la Corte Constitucional actual ya se elimina la posibilidad de la interpretación de la norma por considerarla inconstitucional y muchas veces se puede interpretar en otros sentidos distintos al proceso por el medio del cual se da el control constitucional. El órgano competente para el control, según la Constitución de la República del Ecuador del 2008, según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y según el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, menciona que el órgano competente para el control dentro de nuestro país va a ser la Corte Constitucional, de acuerdo con lo que se le atribuye en el artículo 436, numeral 2, 3 y 4 de la Constitución, con el artículo 45 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y el artículo 54 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de la Competencia de la Corte Constitucional, que básicamente le dan a la Corte Constitucional la potestad de analizar este tipo de normas inconstitucionales para que las analice en su forma y fondo y se pueda determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad que éstas tengan. Como ejemplo de este control tenemos lo que sucedió con la Ley de Apoyo Humanitario que se dio últimamente con la pandemia que se generó hace unos meses. Para esta ley, tanto los gremios de trabajadores como empresarios mencionaron que el artículo 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de esta ley serían inconstitucionales debido a que estos se refieren a los ajustes de las condiciones económicas laborales, de los contratos, de la reducción de la jornada laboral, del goce de vacaciones y del teletrabajo. Entonces, ellos mencionaron que era inconstitucional porque está violentando al artículo 326 de la Constitución, el cual nos habla sobre que un principio constitucional es el derecho al trabajo a todas las personas y se ve violentado. Entonces, esto está siendo analizado actualmente por la Corte Constitucional para saber si esta ley y estos artículos son inconstitucionales o no. Yo les voy a hablar sobre el ámbito de la competencia del control abstracto en el Ecuador. Bueno, la finalidad del control abstracto es garantizar la unidad y la coherencia del ordenamiento jurídico, con el objetivo de dejar sin efecto aquella normativa que sea incompatible con la Constitución. El significado de control abstracto específicamente nos dice que no es necesario probar que la norma reclamada ha producido un daño específico. Solo basta argumentar hipotéticamente y de manera abstracta cuál es la afectación que su vigencia provoca en uno o más artículos de la Constitución. Tenemos también la atribución de la Corte Constitucional, es de ejercer el control abstracto de constitucionalidad en las acciones de inconstitucionalidad, las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por la presidenta o presidente de la República y sobre la constitucionalidad de proyectos de reforma, enmiendas y cambios constitucionales, así como su convocatoria, declaratoria vía decreto de los estados de excepción, tratados internacionales y sobre los estatutos de autonomía. Ya.
La inconstitucionalidad de las normas conexas. La Corte Constitucional tiene la potestad constitucional de declarar de oficio la inconstitucionalidad de normas conexas. Se puede hacer cuando se realiza un control abstracto de constitucionalidad o cuando se conozca sobre garantías jurisdiccionales de los derechos, como por ejemplo cuando se presentan acciones de incumplimiento o acción extraordinaria de protección. Ya. Bueno, para finalizar, más o menos como una crítica, es que cuando la Corte Constitucional declara de oficio la inconstitucionalidad de una norma, hay que tomar en cuenta que el juez vendría a ser juez y parte dentro de estos procedimientos. El estado de excepción constituye prácticamente un mecanismo constitucional del que puede hacer uso el gobierno en determinadas situaciones específicas, ya que dada su naturaleza grave y extraordinaria, generan un peligro real o inminente, que requiere de medidas especiales para afrontarlas adecuadamente y así superar la crisis que podrían ocasionar en la sociedad y garantizar el retorno a la normalidad. Uno de los orígenes del estado de excepción constituye la figura romana del dictador, quien estaba facultado a ejercer poderes casi ilimitados durante un lapso de tiempo considerado suficiente por el Senado para superar el estado de necesidad o de calamidad. Un antecedente menos lejano del estado de excepción es el que ha sido utilizado en América Latina en la época dictatorial, que vivieron varios países como efecto de políticas de protección de los estados, aduciendo una amenaza comunista externa o un peligro subversivo interno, en el marco de la denominada Guerra Fría. Estados que tuvieron como base ideológica la doctrina de la seguridad nacional. Este objetivo se obtenía mediante un estado de excepción permanente, que permitió gobernar con prácticas de persecución, tortura y desaparición de los opositores. Podemos concretar las características de los estados de excepción en las siguientes. Tenemos que proceden ante graves crisis o situaciones de emergencia extraordinaria que no pueden ser afrontados por mecanismos ordinarios. Constituyen mecanismos de defensa del Estado, de la sociedad y del régimen democrático. Es requisito para su procedencia que exista una situación de peligro real o inminente, grave e insuperable por instituciones jurídicas normales. Las causas por las que puede emitirse un estado de emergencia deben estar previstas en el ordenamiento jurídico interno, es decir, en la Carta Constitucional. Son de naturaleza temporal o provisional. El ejercicio de los poderes y facultades extraordinarias que pueden ser ejercidas en los estados de excepción no es del todo absoluto. Tenemos también que durante este estado de excepción pueden limitarse derechos humanos, se modifican las funciones normales de las instituciones estatales, la actividad estatal continúa y la declaración del estado de excepción y las medidas que se adopten deben estar sujetas a control político y constitucional. Para seguir hablando del control del estado de excepción, en primer lugar debemos saber que un estado de derechos en Ecuador es necesario que exista un estado de excepción y que este estado de excepción sea controlado, a fin de que el Ejecutivo no tenga arbitrariedades para con la población y también otro de estos sería para que la norma suprema lo rija. Se menciona que este estado de excepción va a ser un acto atribuido al Ejecutivo que estará sujeto a reglas y límites, regido por principios, y también existirán situaciones de anormalidad institucional en donde le asisten facultades ilimitadas al Ejecutivo. Es por esto que para estas facultades ilimitadas que tiene se debe controlar este estado de excepción e ir acompañado de un sistema eficaz de controladores destinados a garantizarlos. Quien tiene este control va a ser la Corte Constitucional. Existe un control político y un control constitucional. El control político va a estar a la cabeza la Asamblea Nacional, quien tendrá la facultad de revocar el estado de excepción sin la autorización de la Corte Constitucional. Y esta atribución se encuentra en el artículo 166 de la Constitución, basado en la colaboración armónica que debe existir entre las instituciones del Estado, se da cumplimiento a estos fines. Es decir, que sin que sea necesario la palabra de la Corte Constitucional, la única persona jurídica, en este caso, que podrá limitar este estado de excepción en el control político será la Asamblea, quien lo realizará con el fin de que cada poder del Estado cumpla su función específica y no exista arbitrariedades en las funciones de cada uno de ellos. Yo les voy a hablar sobre el control constitucional de los estados de excepción. En el artículo
436 de la Constitución nos establece en el numeral 8 que es competencia de la Corte Constitucional realizar mediante oficio y de manera de inmediata el control de constitucionalidad de las declaratorias de los estados de excepción emitidos por el presidente. De igual manera, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 119, nos menciona que se deben cumplir los requisitos tanto formales y materiales para declarar en sí la declaratoria de los estados de excepción. El control formal de la declaratoria de los estados de excepción se encuentran en el artículo 120, debido a que el control formal de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional de las declaratorias hace referencia a que la declaratoria de estados de excepción debe cumplir con algunos requisitos formales, entre los cuales se encuentran la identificación de los hechos y de la causal que se invoca, la justificación de la declaratoria, el ámbito territorial y temporal de la declaración, si existen limitaciones a los derechos, y de igual manera las notificaciones que se realicen a los mismos de conformidad con lo que determina la Constitución y la ley. El control formal de las medidas adoptadas en un estado de excepción dentro de un estado hace referencia al cómo las medidas se van adoptando mediante decreto de excepción y cómo estas llegaron a ser adoptadas. Es así que en el artículo 122 de la Ley Orgánica establece dos puntos que son muy importantes. Es que se ordene mediante decreto y de acuerdo con las formalidades que se establecen en dicho sistema y deben contar con lo que menciona en el artículo 122 y que se enmarque dentro de las competencias materiales, espaciales y temporales de los estados de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar pasando en aquel momento para que se puedan emitir dichas medidas y estas puedan ser adoptadas. De igual manera, el control material de las medidas dictadas en el estado de excepción hace referencia a la verificación por parte de la Corte Constitucional de si los medios adoptados para superar la crisis son correctos y guardan armonía con la causal que origina la declaratoria de emergencia. Y esta sí debe llegar a cumplir los requisitos que nos mencionan en el artículo 123 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que es que las medidas, estas deben ser necesarias, que las medidas deben ser proporcionales al hecho y debe existir un nexo de causalidad entre las medidas adoptadas y los hechos. De igual manera, se debe verificar que no exista otro mecanismo para superar la crisis y que no afecte al núcleo de los derechos constitucionales y que no se interrumpa con el normal funcionamiento de las funciones que está cumpliendo el Estado. De igual manera, tenemos la remisión del decreto a la Corte Constitucional, que es el trámite para el control constitucional. Este se encuentra a partir del artículo 124 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y en el artículo 125 nos menciona que la declaratoria de ser constitucional no impide el ejercicio del control político de los estados de excepción ni la revocatoria de los respectivos decretos por parte de la Asamblea Nacional. A continuación vamos a hablar acerca del control constitucional de los tratados internacionales. Tenemos que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a la Constitución aplicando diversos principios como proceder humano, de no restricción de derechos, de aplicación directa y de cláusula abierta, establecidos en la Constitución misma. Ahora, las modalidades del control constitucional en los tratados internacionales son las siguientes. Primero tenemos el dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa. Aquí, en el término de 8 días desde su recepción, se va a resolver si requieren o no aprobación legislativa. También tenemos el control constitucional previo a la aprobación legislativa y un control sobre las resoluciones mediante las que se imparte la aprobación legislativa. El control constitucional de los tratados internacionales comprende la verificación de conformidad de su contenido que vayan acorde con la Constitución. Es el examen de cumplimiento de las reglas procedimentales para su negociación, suscripción, aprobación y el cumplimiento del trámite legislativo respectivo. Ahora tenemos que los tratados susceptibles del control constitucional son los siguientes. Primero, los tratados que requieren aprobación legislativa, es decir, tendrán un control automático de constitucionalidad antes de su ratificación y previo a iniciarse el respectivo proceso de aprobación legislativa. Tenemos como segundo punto que los tratados se tramitarán a través de un referéndum. Aquí pueden ser demandados únicamente por vicios de procedimiento ocurridos con posterioridad a la convocatoria respectiva.
Como tercero tenemos las resoluciones mediante las cuales se imparte la aprobación legislativa para la ratificación de los tratados. Aquí, estas podrán ser demandados ante la Corte Constitucional dentro de un plazo de 2 meses siguientes a su expedición, únicamente por vicios formales y procedimentales. Como cuarto punto tenemos los tratados internacionales suscritos que no requieran aprobación legislativa. Estos podrán ser demandados dentro del plazo de 6 meses siguientes a su suscripción. Ahora vamos a ver el trámite de control constitucional. Primero, el presidente de la República enviará a la Corte Constitucional una copia auténtica de los tratados internacionales y en caso de no hacerlo, la Corte Constitucional lo conocerá de oficio. Como segundo punto tenemos que se sortea para la designación de juez ponente. Se ordena la publicación a través del registro oficial y del portal electrónico de la Corte Constitucional para que en el término de 10 días contados a partir de su publicación, cualquier ciudadano intervenga defendiendo o impugnando la constitucionalidad parcial o total del respectivo tratado internacional. Y como tercero, tenemos que la Corte deberá resolver en el término de 30 días contados a partir de la finalización del término para la publicación antes mencionada. En el caso de no hacerlo, se entenderá como un informe favorable de constitucionalidad y el respectivo tratado será remitido para la aprobación legislativa. Los efectos de las sentencias y dictámenes. Primero, cuando el tratado requiera la aprobación legislativa y la sentencia declare la conformidad del tratado internacional con las normas constitucionales, se enviará a la Asamblea Nacional para su respectiva aprobación. Tenemos que cuando se declara la inconstitucionalidad de un tratado por razones de fondo, la Asamblea se abstendrá de aprobarlo hasta tanto se produzca la enmienda, reforma o cambio constitucional. De ser procedentes las reservas, se podrá aprobar cuando se las formule. Como tercero, tenemos que se declara la inconstitucionalidad por razones de forma. Aquí, en cambio, se deberá enmendar el vicio por el órgano que lo produjo. Y como cuarto punto, cuando se declara la inconstitucional de un tratado ya ratificado, el Estado deberá denunciar el tratado ante el órgano correspondiente, la orden de promover la renegociación del tratado o de promover la enmienda, reforma o a su vez el cambio constitucional. A fin de comprender mejor los decretos y el control constitucional sobre estos, hemos elegido el caso número 520EE referente a un estado de excepción dictado. Para comprender mejor esto, primero empezamos con los antecedentes. La Corte Constitucional recibió el 16 de junio de 2020 el pedido del decreto ejecutivo número 1074 que se expidió el 15 de junio, que se declaraba un estado de excepción en todo el país a raíz de la crisis por el COVID-19. El 29 de junio del 2020, el Pleno de la Corte Constitucional emitió el dictamen 320EE-20 que declaró la constitucionalidad del decreto ejecutivo y del estado de excepción. El 14 de agosto de 2020, el presidente de la República emitió el nuevo decreto ejecutivo 1126, con el que se proponía renovar el estado de excepción. Esto fue aceptado por la Corte Constitucional el 15 de agosto del 2020, mediante el oficio T577-SGJ-20023, que declaró que era constitucional el nuevo decreto ejecutivo que declaraba el estado de excepción. Esto se le correspondió al juez Hernán Salgado Pesantes como juez y parte de esta sustanciación. Aquí hablamos de la competencia de la Corte Constitucional para sustanciar el proceso y decimos que según lo establecido en el artículo 166 y 436, numeral 8 de la Constitución de la República, la Corte es competente para conocer la renovación del estado de excepción de conformidad además con el artículo 75, numeral 3 y 119 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Para analizar este decreto y el control constitucional de parte de la Corte Constitucional, tenemos que hacer un análisis de constitucionalidad del decreto ejecutivo número 1126. Para esto debemos partir de las consideraciones preliminares, es decir, que el presidente de la República, según sus atribuciones, es competente para declarar un estado de excepción de acuerdo con las prescripciones, principios y condiciones establecidos en la Constitución. Además de que la función de la Corte Constitucional, según la Constitución y además según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, también es competente para ejercer un control jurídico sobre la declaratoria de los estados de excepción.
Con respecto al control material que debe realizar la Corte Constitucional sobre la declaratoria de los estados de excepción y las medidas dispuestas en él, comprende la verificación de los parámetros vistos en la Constitución y en los artículos 121 y 123 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, siguiendo la misma línea que en el control de la forma. Primero se analiza la declaratoria que renueva el estado de excepción y luego las medidas extraordinarias. Con respecto al control de la renovación del estado de excepción, se deben analizar diversos puntos. Primero, el Estado y todos sus organismos deben desarrollar los mecanismos para controlar la crisis sanitaria. Segundo, superar la permanencia e incremento del COVID a través de un régimen constitucional ordinario. Tercero, una vez que termine este periodo, se deberá optar por medios ordinarios para mitigar la pandemia. Tercero, se declare la constitucionalidad material de la renovación del estado de excepción hasta que se empiecen con medios ordinarios para la mitigación del mismo. La decisión a la que llegó la Corte dentro de este dictamen fueron los siguientes. En primer lugar, se declaró la constitucionalidad del decreto ejecutivo que fue dictado el 14 de agosto de 2020. También declaró dentro de la misma que se adoptarán las medidas necesarias y adecuadas para enfrentar la crisis sanitaria una vez hayan terminado los 30 días sobre la renovación del estado de excepción. Las actuaciones del COE nacional serán constitucionales siempre que cumplan las condiciones establecidas en esta decisión. Transcurrido el periodo de 30 días de renovación del estado de excepción, la Corte Constitucional no admitirá uno nuevo. Es decir, que el Estado como tal no puede no puede declarar un estado de excepción, puesto que iría en contra de muchas normas constitucionales. Muy bien. También se deberá informar a la Corte Constitucional sobre las medidas adoptadas por el Ejecutivo con respecto a las decisiones que tomarán para poder controlar todos los casos que tengan que ver con el COVID-19. Asimismo, la Asamblea Nacional emitirá la regulación legal idónea para mitigar y controlar la pandemia que provoca el COVID-19. En conclusión, tras este dictamen, la Corte Constitucional no permitirá una renovación de un estado de excepción por parte del Gobierno, por lo que habrá otro tipo de controles por la permanencia del coronavirus en Ecuador, ya no el castigo o la actuación de la policía y de las Fuerzas Armadas, además de que la mayor parte de la responsabilidad estará en el autocuidado y la autoprotección de las personas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación. Espero haya sido de su agrado. El tema que hemos hablado son los decretos que declaran o se dictan con fundamentos en los estados de excepción y tratados internacionales. Muchas gracias.